Yo creo que todos nosotros que estamos aquí hoy y aquellos que están conectados con nosotros en las redes sociales, conocemos o tenemos un Sansón en la casa. Seguro que tú tienes un amigo quizás que es un Sansón, o si eres mamá o papá, de pronto tú tienes un hijo que es un Sansón. O en tu trabajo tú conoces a un Sansón. O de pronto tú eres el Sansón. Está pensando en otro, pero de pronto tú eres el Sansón. Ahora, no eres el Sansón porque eres extremadamente fuerte, sino por ser extremadamente desobediente. Todos nosotros tenemos un Sansón que tú has orado por él, seguro que has derramado lágrimas por él, has ido a la búsqueda de él y has intentado traer el Sansón de regreso a Jesucristo. Y tú sientes que no lo puedes. Yo creo que todos hemos orado por un Sansón. Aquel hijo o aquella hija lleno de talentos, de dones, que estuvieron en la iglesia, que conocieron de Cristo, que quizás que cantaban, salían a evangelizar, predicaban la palabra, desde pequeños llegar a la adolescencia, eran impresionantes, vino la vida adulta y simple y sencillamente se rebelaron. Y han actuado como Sansón. Porque el Sansón de la Biblia no es el Sansón que nosotros hemos oído hablar y conocemos de las películas. No es el mismo Sansón. El Sansón de la Biblia es un hombre que fue llamado por Dios en su juventud, muy pequeñito, fue dedicado a Dios, hizo votos a Dios de no tocar cadáver, de no tomar alcohol y de no pasar la navaja sobre su cabeza. 20 años como líder frente a un pueblo llamado Israel. Pero llegó un momento en la vida de este hombre, como dice la Biblia que leímos la semana pasada, un día él fue a Gaza. Se encontró con una prostituta, luego se encontró con Dalila, luego después de una relación ilícita. Y es interesante porque el texto que leímos la semana pasada, así, Dalila, ve y sedúcelo. Escúchalo bien. Ve y sedúcelo. Esto es, ve la posibilidad de tener relación sexual con él para que él te cuente a ti su secreto y nosotros podemos ir y prender a Sansón. Es interesante que la seducción sexual y el dinero andan tomados de las manos. Solo necesita mirar el mundo que vivimos. El sexo y el dinero son dos amigos inseparables. Y ahí está, desde el inicio en la Biblia. Ve y sedúcelo. Y ella lo hizo exactamente así. Usó toda la seducción, ganó la plata de manera ilícita por la cuestión sexual. No tenía nada en especial o un cariño especial o que estaba enamorada de Sansón. Simple y sencillamente el dinero la convenció a hacer esto. Cuando eso ocurrió, la Biblia dice que los filisteos vinieron y le pagaron a ella por lo que ella había hecho. Y Sansón, 20 años de liderazgo, hombre consagrado, hombre que conocía la palabra, simple y sencillamente fracasó. Fracasó como todos fracasamos, en alguna área de nuestra vida fracasamos. Porque el fracaso no discrimina a nadie. Nadie está inmune del fracaso. Y en ese día, nosotros vamos a concluir esta parte de la vida de Sansón en nuestra serie Valor Audaz, pero hablando de Sansón y cómo hacer frente al fracaso. Quiero que ustedes que están aquí, los que están conectados con nosotros, puedan pensar conmigo por un momento
cómo hacer frente al fracaso. ¿Cómo podemos nosotros enfrentar el fracaso? En ese día yo voy a leer porciones de la Biblia. Normalmente leemos todo el texto, ¿verdad? Pero hoy voy a leer porciones del texto y vamos a hacer comentarios sobre las porciones que vamos a leer. Cuando terminamos la semana pasada, yo me acuerdo, quizás no tienes ese texto en la pantalla, no estoy seguro, pero cuando terminamos la semana pasada, el capítulo 16 del libro de Jueces, la última parte del versículo 22, yo te quiero recordar ese versículo. Escucha lo que dice el versículo 22 del capítulo 16. Pero en cuanto le cortaron el cabello, le comenzó a crecer de nuevo. Y tú dices, pastor, ¿y ese texto qué tiene que ver? Para mí es un texto muy poderoso. ¿Sabe por qué? Sansón estaba moliendo en la cárcel. Le había arrancado los dos ojos, porque los filisteos lo detuvieron. Le arrancaron los dos ojos, estaba moliendo en la cárcel. Imagínate que un día tú estás en la cárcel, te había raspado todo tu cabello, pasa la mano y de pronto sientes que te está creciendo el cabello. ¿Sabe lo que significa esto? Esperanza. ¿Sabe lo que significa esto? Que la gracia de Dios ha regresado. Que la gracia de Dios sobre la vida de ese hombre que había fracasado volvió otra vez. Entonces el texto dice que le comenzaron a crecer el cabello. Ahora, el Sansón de la Biblia, el poder de él no estaba en el cabello. Ojalá que ustedes, por favor, como creyentes, en buena onda que somos aquí, no creas que el poder estaba en el cabello de Sansón. Por favor. Ese es ABC de la fe cristiana. No había poder en el cabello de Sansón. Porque entonces, ¿qué sería de los pastores calvos y pelones hoy día? Si el poder estuviera en el cabello. No estoy refiriéndome a ningún hermano que está aquí ahorita. Pero el poder no estaba en el cabello. La gente piensa que el poder de Sansón estaba en su pelo largo, grande, ¿no? Y muchos, me acuerdo en mi época de adolescencia, los muchachos dejaban crecer el pelo. Mira, como Sansón. Y pensando que tener mucho pelo le iba a dar mucho poder. Por favor, please, no te olvides. El poder jamás estuvo en el cabello de Sansón. El cabello era un símbolo de la presencia de Dios sobre él. Como el anillo es el símbolo del matrimonio, como el bautismo es símbolo de muerte y vida. El cabello era símbolo de la gracia, del poder de Dios sobre la vida de él, que un día se había ido. Entonces, en ese día en la cárcel se da cuenta que empieza a crecer el cabello. La fuerza de Dios había regresado. La misericordia de Dios volvió. El cabello era el símbolo de esa fuerza, de la presencia de Dios. ¿Y sabe lo que es lo que aprendemos de la historia de este hombre? Y hoy vamos a ver esto. Que la historia de Sansón nos enseña, y quiero que ustedes no se olviden de esto, que el fracaso es un evento, no una persona. El fracaso es un evento, no una persona. ¿Por qué? Porque tú puedes fracasar en tu vida, pero tú no eres un fracaso, sino que pasaste por un fracaso. Entonces el fracaso no describe quién eres tú. El fracaso es un evento, el fracaso no es una persona. Quizás tú has fracasado en tu matrimonio, en tus finanzas, has fracasado en tus relaciones personales, has fracasado en tu noviazgo, quizás tú has fracasado en tu negocio, pero eso no describe quién eres tú. Por eso es un evento, no es la persona.
Podemos ver en la historia de Sansón que el fracaso es real, pero no es el final. Es real, pero no es el final de la vida de ninguna persona. De manera que vamos a ver cómo podemos nosotros hacer frente al fracaso. Ahora sí voy a leer algunos pasajes del capítulo 16. Voy a leer el versículo 23 al 24, que dice así: los jefes de los filisteos se reunieron para festejar y ofrecerle un gran sacrificio a Dagón. Creo que tengo una foto de Dagón por acá. A ver si me lo tengo por acá. Va a aparecer, de pronto lo aparece. ¿Y no tenemos? No tenemos. Ok. Pero Dagón era un dios que la mitad de él era pez y la otra mitad era hombre. Dagón era el dios de los filisteos. Dagón era adorado y había sacrificios humanos en favor de ese dios llamado Dagón. Escucha lo que dice el texto. Sacrificio a Dagón, su dios, diciendo: nuestro Dios, es decir, nuestro Dagón, nuestro Dios, ha entregado en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Cuando el pueblo lo vio, todos alabaron a Dagón, a su Dios, diciendo: nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo, al que, decía él, asolaba nuestra tierra y multiplicaba nuestras víctimas. Ahora tenemos, gracias a Dagón, a Sansón en nuestras manos. Eso es lo que decía ellos. Sansón estaba prisionero, sin los dos ojos, en esa cárcel. Dagón siendo exaltado y el Dios de Israel siendo humillado. Es interesante que cuando tú estudias el Antiguo Testamento, tú vas a ver que las naciones, los pueblos del Antiguo Testamento, siempre va a aparecer un Dios que está peleándose con el Dios de Israel. Todo el Antiguo Testamento es esto, es increíble ver esto. Y aquí están los filisteos con su Dagón, diciendo: nosotros vencimos al Dios de Israel, nuestro Dios es más grande, más poderoso, nos dio en nuestra mano aquel que asolaba nuestra tierra, aquel que mataba a los filisteos, ahora lo tenemos gracias a nuestro Dios llamado Dagón. Sansón estaba siendo humillado. Sansón estaba en una situación triste después de haber sido un gran líder. Pero todos los grandes líderes también caen. Rompió los votos con Dios, tocó cadáver, tomó alcohol en una boda, confesó a lo que no debería haber confesado su secreto, y ahora está ese gran líder humillado en una situación triste de ver. Quizás tú conoces algún Sansón que tú dices: no puedo creer, no lo puedo creer que esa persona está así. No lo puedo creer lo más bajo que esta persona pudo llegar después de haber conocido y saber todo acerca de Dios. Triste, pero es real. ¿Cómo hacer frente al fracaso? Hay tres cositas que quiero mencionar a ustedes en ese día acerca de esto. La número uno: para poder hacer frente al fracaso, tú tienes que asumir total responsabilidad por tu fracaso. ¿Me escuchaste? Asuma total responsabilidad por tu fracaso. Tú eres la única persona responsable por tu fracaso. No es el gobierno, no es la cultura, no es la sociedad, no es tu mamá, no es tu papá, no es tu marido, no es tu esposa, no son tus líderes, no es tu pastor, no es el líder político de la ciudad, no es las finanzas. Tú eres la única persona responsable por tu fracaso. Y la única forma de poder hacer frente al fracaso es cuando yo reconozco mi fracaso. Yo asumo la total responsabilidad por el fracaso. Y es interesante,
Si tú buscas en tu Biblia, después lo puedes tener, no creo que lo tenemos acá, pero el versículo 20, un poco más atrás, 20 del capítulo 16, cuando Dalila estaba en aquel que sí y que no, y que Sansón me dice, que no me diga, ay, Sansón me has engañado. La semana pasada, tú puedes ir a las redes sociales y saber lo que te estoy hablando, ver el video de la semana pasada. Es interesante que en el versículo 20 dice, luego Dalila gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó, escúchame, pensó, me escaparé como las otras veces, porque habían pasado 3 veces que pasaba eso, Sansón se levantaba, matava os filisteus, rompia todo e se iba tranquilo. Entonces Sansón pensó, voy a hacer lo mismo ahora. Escucha lo que dice el texto. Me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Pero, ahí hay un pero. Ese es el asunto con el pero. Dice, pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Es decir, Sansón no se había dado cuenta en aquella escena con Dalila que el Señor lo había abandonado. Entonces uno se pregunta así, pero Sansón no sabía que el Señor lo había abandonado. Y yo me pregunto, ¿por qué Sansón pensaba que todavía Dios estaba con él? ¿Por qué él pensaba? Sencillamente por eso, mire. No debería haber tocado el cadáver y fue a sacar la miel y tocó el cadáver de un animal. No debería haber tocado, tocó y el Señor estaba con él. No había haber tomado alcohol, de acuerdo a los votos. Fue a una boda, tomó alcohol y el Señor todavía seguía con Sansón. Fue con la prostituta y estuvo con ella. No debería haber hecho. Y el Señor estaba con él. Él dice, el Señor siempre ha estado conmigo. He hecho lo que me da las ganas con mi vida. Dios nunca me va a abandonar. Dios no me ha dejado. Fue con Dalila 3 veces. Hizo lo que hizo y Dios no lo había abandonado. Entonces pasa el evento ese. Él pensó, bueno, como Dios no me ha abandonado, yo hago lo que quiero. El poder de Dios siempre está ahí. Pero dice la Biblia que Dios lo había abandonado. Dios lo había dejado. Es lógico pensar que él pensaba que Dios todavía estaba ahí. Ahora, yo te digo algo. Si tú piensas o crees, si tú estás viviendo una vida pecaminosa y tú dices, oh, Dios es un Dios lleno de gracia, a pesar de mi pecado, a pesar de estar viviendo así, Él nunca me va a dejar. Su presencia es verdadera. Y uno sigue viviendo una vida pecaminosa sin ningún tipo de arrepentimiento. Lo que dice Dios es, si es esto lo que tú quieres y es así que tú quieres vivir, yo me voy. Haz con tu vida lo que te da las ganas. Haz lo que tú quieres, yo me voy. Porque Dios não vai obrigar a nadie, não vai forçar a nadie a viver em santidade se tu não lo queres viver em santidade. Simple y sencillamente Dios se fue y Él se va. Se aparta de ti, ya no vas a ver las bendiciones. No puedes tener expectativas que viviendo esta vida lejos de Él, Él tiene la obligación de protegerte a ti, de suplir tus necesidades. Sansón pensaba que esto iba a seguir así. Simple y sencillamente Dios se fue. Lo abandonó, lo dejó. No voy a insistir contigo, Sansón. Vive en tu pecado, pero yo no puedo compartir mi santidad contigo. Y lo dejó. Lo dejó. Cada uno de nosotros que estamos aquí, aquellos que nos están escuchando, tenemos que asumir total responsabilidad por nuestro fracaso. Y no podemos pensar que Dios es responsable y tiene que hacer de acuerdo a nuestros caprichos mientras nosotros vivimos esta vida pecaminosa por meses y quizás algunos por años. Quizás
tú eres el Sansón. Y está pensando, voy a vivir así, nadie sabe, Dios me protege, Dios me ha suplido, mira cómo Él me ha bendecido, me ha dado para mi familia, yo tengo mis secretos personales, mis pecados que nadie sabe, Dios es bueno, Dios es misericordioso, va a poner sus ángeles alrededor de mí. Un día, Él simple y sencillamente te dice esto, me voy. Y se va y abandonó a Sansón. La segunda cosa de cómo hacer frente al fracaso tiene mucho que ver con nuestras emociones, pero tiene que ver con esta reacción que mucha gente tiene. Y lo voy a llamar de esta forma. No te quedes en el remordimiento cuando estás en el fracaso. El remordimiento es una reacción natural del ser humano en ciertas situaciones que uno enfrenta. Déjame definir el remordimiento, mejor dicho, de acuerdo al diccionario, creo que lo voy a tener en la pantalla para ustedes, lo voy a leer para ustedes. ¿Qué es el remordimiento? Remordimiento es un sentimiento de culpa. Sentimiento de culpa. Es un sinónimo, sería el desasosiego. Turbación, pesar interno que se siente cuando se ha hecho algo incorrecto. Cuando uno hace una cosa incorrecta, aquele pesar interno, aquello que te molesta, no tiene paz. Es la sanción, no Sansón, sino la sanción que impone, escúchame bien, la sanción que impone. ¿Y cómo es que impone? Si tú ves la definición que da el diccionario, que impone la propia conciencia ante las acciones injustas, inmorales o ilícitas que uno comete. Infelizmente, esta ha sido la reacción de mucha gente. El remordimiento es cuando tú haces algo indebido conscientemente, pecas conscientemente o fracasaste en alguna área de tu vida, o existe algo ilícito, indebido, sabes que has hecho, y tú sientes remordimiento. Remordimiento quiere decir que tú te sientes mal por lo que tú hiciste, te sientes culpable por lo que tú hiciste. Y los hombres tienen la tendencia de internalizar este remordimiento, guardarlo, y muchos de los hombres simple y sencillamente lo negamos y no enfrentamos la realidad de nuestra vida. Internalizamos, nos sentimos súper mal, pero no buscamos un cambio. Solo te sientes mal. El remordimiento te hace sentir mal, pero no busca una transformación. Como los hermanos de José del Egipto. Se sintieron súper mal emocionalmente porque vendieron a José. Pasaron 10 años el papá de José llorando día y noche. ¿Dónde está mi hijo? Y esos muchachos llenos de remordimiento nunca buscaron un cambio, porque el remordimiento no busca esto. Judas anduvo con Jesús, caminó con Jesús, dormió con Jesús, comió con Jesús, traicionó a Jesús, se sintió mal, lleno de remordimiento. El remordimiento lo llevó a él al suicidio, pero Judas nunca se arrepintió. Nunca buscó el arrepentimiento, solo se llenó de remordimiento. Son muchos los creyentes que están llenos de remordimiento por algo que han hecho, pero nunca se han arrepentido. Por eso que él va y hace una y otra vez. Él se siente mal, se siente culpable, o se siente miserable, y él va y hace una otra vez. Y los hombres, cuando externan su remordimiento, ¿saben lo que los hombres hacen? Empiezan a culpar a los demás por causa de su fracaso. Culpan a la esposa, el esposo, los hijos, el gobierno, el gato, el perro. Alguien es el culpable por causa de mi fracaso. Si tú no hubieras hecho así, yo no estaría así. Si tú no hubieras hecho eso, yo no hubiera pecado. Imagínate Sansón lleno de remordimiento y culpando a Dalila. Fue culpa tuya. ¿Por qué te pusiste esa minifalda cuando yo vine a visitarte? ¿Por qué me hiciste bailar la Macarena, Dalila? Yo no quería, Dalila, pero tú insististe.
Yo no era para estar en esa situación, pero la culpa tuya de ser tan bella, tan hermosa. Imagínate Sansón echando la culpa a los demás por causa de su fracaso. Y la tendencia del ser humano, cuando él externaliza su fracaso, es buscar culpables. Él nunca reconoce su culpabilidad, él busca los culpables. Esa es una reacción. La reacción del remordimiento. La mejor reacción hacia el fracaso, que es tu punto número 3, es buscar el arrepentimiento. Arrepentimiento y remordimiento son dos cosas completamente diferentes, porque el remordimiento te hace sentir culpable, pero no pasa nada. El arrepentimiento va a buscar un cambio. Y la palabra arrepentimiento del griego, le voy a leer la definición, del griego metanoia o metanoé, es una palabra muy interesante. Arrepentimiento, que significa cambio de mente y corazón que se aleja del egoísmo que hay en el corazón del hombre y el pecado, y se acerca a Dios y a la santidad. La Biblia también nos dice que el verdadero arrepentimiento, el único arrepentimiento verdadero, tendrá como resultado un cambio de conducta y de dirección. Mientras que el remordimiento te hace sentir mal, pero deja la ventana abierta para que tú vuelvas a hacer otra vez. ¿No has encontrado a alguien que ha cometido el mismo pecado una y otra vez? ¿Sí? Y te dice, voy a cambiar. Y se siente mal, te pide perdón, hace promesas a Dios y va y vuelve a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque no está arrepentido. Está lleno de remordimiento, se siente mal. Oh, herí a mi amigo, herí a mi mujer, a mi compañero, a mi pastor. Oh, me siento mal. Pero nunca se arrepintió. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad acerca de este fracaso, acerca de este pecado. El arrepentimiento me hace cambiar por completo mi manera de pensar. Te hace odiar lo que tú hiciste. El arrepentimiento dice no al pecado, no quiero volver a repetir esto. Entonces, mientras no cambia tu manera de pensar acerca de esto, vas a volver a hacer una y otra vez. Entonces hay que haber primero un cambio de mente, un cambio de corazón. Y ahí cuando hay un cambio de mente, va a haber un cambio de dirección. Cuando hay un cambio de dirección, hay un cambio de conducta. Las personas quieren cambiar su conducta sin cambiar la forma de pensar acerca de la conducta. No van a poder. La mejor forma de enfrentar el fracaso, el pecado es esta. Estoy mal. Pequé contra Dios, pequé contra mi hermano. Estoy arrepentido. Empieza a cambiar tu mente. Ya no voy a seguir en esta dirección, voy a seguir en esta dirección. Voy a buscar ayuda, no quiero vivir así. Y ahí tu conducta va a cambiar, pero no es al revés. No intentes cambiar tu conducta si no has cambiado tu manera de pensar acerca del problema. Por eso la persona sigue en el mismo ciclo. No hay un cambio. Sigue en lo mismo. El arrepentimiento tiene poder. El remordimiento te hace sentir mal y no pasa absolutamente nada. El arrepentimiento se enfoca en un cambio. Tú y yo no podemos volver allá atrás para cambiar ese fracaso. No podemos volver allá atrás para arreglar el problema del pecado. No podemos hacer eso. No podemos ir allá y pensar, oh, si yo hubiera hecho así, oh, si yo hubiera hecho el otro, tal como Sansón. Pero tú puedes arrepentirte definitivamente de lo que has hecho y empiezas a buscar un cambio. Vamos a ver cuál fue el final de Sansón. Y vamos a leer ahora el versículo 25 al 28 en Jueces 16.
Cuando ya estaban muy alegres, escúchame, muy alegres, ellos estaban muy alegres, eso tiene muchas implicaciones, o tomados, borrachos, felices con Dagón, gritaron: saquen a Sansón para que nos divierta. Sin cabello, sin pelos, sin ojos, debilitado, sacan a Sansón. Así sacaron a Sansón de la cárcel y él le sirvió de diversión. Cuando lo pusieron de pie entre las columnas, Sansón le dijo al muchacho, a ese muchacho que estaba ahí, el versículo 26 lo voy a volver a leer. Sansón le dijo al muchacho lo que llevaba de la mano, dijo: ponme donde pueda tocar las dos columnas que sostienen el templo, para que me pueda apoyar en ellas. En ese momento el templo, el Coliseo, dice la palabra del Señor, estaba lleno de hombres y mujeres. Estaban todos los jefes de los filisteos, estaban allí. En la parte alta había, solo la parte alta había, dice el texto, unos 3,000 hombres y mujeres que se divertían a costa de Sansón. Sinónimo de burla. Entonces Sansón oró al Señor. Oh soberano Dios, dice Sansón, súper debilitado, acuérdate de mí, oh Dios. Te ruego que me fortalezca solo una vez más. Completamente arrepentido. Creo que él tuvo sus encuentros con Dios en la cárcel. Solo una vez más. Y déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Sansón pide a Dios: dame un nuevo comienzo, dame una nueva oportunidad. Yo sé que he hecho lo malo delante de ti. Y aquí ya no se trataba de Sansón, se trataba acerca de Dios. El héroe de la película ya no era Sansón, aquí era Dios. Era el nombre de Jehová de los ejércitos de Israel que estaba en juego aquí. Yo sé que no lo merezco, pero dame una oportunidad por la última vez. Humillado, Sansón estaba solo, lejos de su pueblo, porque toda la persona que se aparta de Dios, todos los Sansones de la vida terminan solos, lejos de su gente, por haber abandonado su pueblo, por haber roto los votos, debilitado físicamente, sin sus ojos. El Sansón que la Biblia nos describe aquí es el Sansón sin reputación, sin poder, sin absolutamente nada. En un español más sencillo podríamos decir: terminó en la miseria. Pero te voy a decir algo, si tú eres creyente en Cristo Jesús. Cuando un creyente está caído, todavía no está derrotado. Cuando un creyente está caído, puede que tú estés caído, pero todavía no estás derrotado. Y si tú te encuentras caído, acuérdate de esto: todavía no estás derrotado. Todavía no ha sido tu final. Todavía no ha sido el final. ¿Cuál era el propósito de Dios para la vida de Sansón? Como el propósito de Dios para tu vida. ¿Por qué Dios levantó a Sansón como un juez en aquella época? Para liberar el pueblo de las manos de los filisteos. Ese fue el propósito. ¿Será que Dios lo hizo? Vamos a leer lo que dice la Biblia.
Versículo 30, 29, 30. Luego Sansón palpó las dos columnas centrales que sostenían el templo y se apoyó contra ellas, la mano derecha sobre una y la izquierda sobre la otra, y gritó: muera yo, suicidándose también. Muera yo junto con los filisteos. Luego dice la Biblia que él empujó con toda su fuerza, el templo se vino abajo sobre los jefes, estaban los grandes líderes ahí, y sobre toda la gente que estaba allí. Fueron mucho más los que Sansón mató al morir a él con su propia vida, que los que había matado mientras vivía, sus hermanos. Y toda la familia de su padre descendieron para recoger lo que sobró de su cuerpo. Lo llevaron de regreso y lo sepultaron en Sora y Estaol, en la tumba de su padre Manoa. Ahí dice, así termina la vida de Sansón. Sansón había gobernado a Israel durante 20 años. Durante 20 años. Pero ¿qué fue que pasó al final de su vida? Dios ganó la victoria. Porque Dios cumplió con el propósito. Eliminaron los filisteos y Dios tuvo la victoria. Y Dagón no pudo hacer absolutamente nada. Porque ese es el Dios que nosotros servimos. Al final del día, si tú estás en una situación como esta, déjame decirte algo: Dios tiene un plan para tu vida, tiene un propósito para tu vida. Quizás Dios te ha llamado para un ministerio específico, has abandonado ese ministerio, has pensado que Dios se ha olvidado de ti, pero todavía, de acuerdo a lo que podemos aprender de esa historia, Dios todavía no ha cumplido su propósito contigo y todavía no ha terminado contigo. No ha terminado, amén. Todavía Dios no ha terminado, de manera que yo te digo, sigue avanzando, sigue avanzando. Alguien dijo algo muy interesante hace un tiempo atrás y lo escribí aquí para leer para ustedes. Alguien dijo: no son los golpes ni las caídas que hacen fracasar a un hombre o a un creyente, sino la falta de voluntad para levantarse y seguir adelante. Hace muchos años atrás, leyendo un libro de liderazgo del doctor John Maxwell, acerca del fracaso, él escribe unas cuantas cosas en muchas páginas sobre el fracaso. Yo voy a mencionar algunas cuantas para ustedes, antes de orar con ustedes. En uno de sus libros, John Maxwell dice el siguiente acerca del fracaso. Fracaso no significa que estemos derrotados. Significa que hemos perdido solo una batalla. Fracaso no significa que no hemos logrado nada, significa que hemos aprendido algo. Fracaso no significa que hemos sufrido el descrédito, significa que estuvimos dispuestos a ensayar. Fracaso no significa falta de capacidad, significa que debemos hacer las cosas de una manera diferente. Fracaso no significa que somos inferiores, significa que no somos perfectos. Fracaso no significa que hemos perdido nuestra vida, significa que tenemos buenas razones para empezar de nuevo. Fracaso no significa que debemos echarnos atrás, significa que debemos luchar con una mayor firmeza. Fracaso no significa que jamás lograremos nuestras metas, fracaso significa que tardaremos un poco en alcanzarlas. Y por último, él dice: fracaso no significa que Dios nos ha abandonado, significa que Dios tiene una mejor idea. Amén. Gracias a Dios. Como dice la canción que hemos estado cantando las últimas 3 semanas. Nuestro verdadero libertador es Cristo. Es Cristo. El único que nunca fracasó, que nunca pecó
Y es aquel que nosotros tanto necesitamos, el que vino dar su vida por nosotros en la cruz. Sansón al final del día dio su vida por el pueblo de Israel y Dios venció la batalla. Quiero orar con ustedes. Padre, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos a entender que todavía tú no has terminado con nosotros. A pesar de nuestros fracasos, tú sigues teniendo un plan. Bendice a cada persona que está conectada con nosotros, aquellos que están aquí el día de hoy. Y ayúdanos a no vivir en remordimiento, sino que podamos vivir todos los días en arrepentimiento, en la búsqueda de un cambio de mente.